Hola, ¿cómo están? Hoy la propuesta que le traigo es decorar con crochet una vincha. En este caso tenemos una vincha lisa de plástico. Lo ideal es que sea gruesa, ¿sí? Esta tiene 2,5 cm de ancho. Recomiendo que sean de este grosor o un poquito más. Bien, también puede pasar que no la tengan así lisa y lo tengan, como es mi ejemplo, de esta forma. En este caso esta tela ya está desgastada, vieja y me gustaría reciclarlo. El diseño que vamos a hacer, les adelanto, es muy similar a esto que yo ya tengo aquí en esta vincha. Por lo tanto se me ocurrió, digo, bueno, ¿por qué no hacer algo similar pero en crochet? Vamos a trabajar dos propuestas. Una en hilo de algodón bien finito. Si este es un hilo de algodón 8-3 que tiene 1 milímetro de grosor. Y luego tenemos un hilado un poco más grueso que es un semi de 8-6. Es un número más que este, pero hay una diferencia entre ambos, ¿sí? Miren, entre uno y otro. Este mide 2 milímetros y este 1. Pero a la hora de tejer hay diferencia. Por eso les voy a enseñar las dos opciones. Voy a comenzar con el granny y se los voy a explicar con el hilado más fino, ¿sí? Para eso elegí una aguja número 3. Voy a tomar el hilado, voy a realizar un nudito deslizado de esta forma y comenzaré con 4 cadenas. Bien, una vez que tengo estas 4, lo voy a cerrar picando en la primera y de esta manera voy a formar un círculo. Una vez que tengo esto, voy a comenzar con la primera vuelta en la cual voy a hacer 3 cadenas. ¿Sí? Estas 3 cadenas van a ser mi primer vareta. Luego voy a hacer una cadena más de separación, por lo tanto en total voy a comenzar con 4 cadenas. Tomo la lazada y voy a realizar picando dentro de este círculo una vareta. Bien, hago una cadena, tomo la lazada y vuelvo a realizar otra vareta. Cadena de separación, nuevamente vareta. Esto lo voy a realizar hasta obtener 12 varetas, contando las primeras cadenas que hicimos. Hice la última cadena de separación y voy a contar 3 cadenas del principio, pico y hago un punto deslizado. Esta va a ser mi primer vuelta. Voy a ir aquí a mi ruedita y voy a tomar cualquiera de los espacios cadena. Voy a introducir mi aguja y voy a tomar hebra. Voy a trabar y voy a hacer 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Tomo la lazada y dentro del mismo espacio voy a hacer una vareta. Separo con una cadena y vuelvo a repetir. En este caso serían 2 varetas. Bien, 1, 2, todo en el mismo espacio. Cadena de separación y nuevamente 2 varetas. Esto lo voy a repetir toda la vuelta. Termino la vuelta con la última cadena de separación y en la tercera cadena voy a picar y cerrar con un puntito deslizado. Bien, aquí nuevamente voy a cortar la hebra. Ahora vamos a ir a algo muy importante. Vamos a tomar nuestra vincha y vamos a corroborar que la medida que estemos logrando con el granny funcione. Lo que tienen que hacer es un granny que sea un poco más ancho, casi el doble de ancho de lo que mide la vincha. Vamos a tejer muchos de estos círculos.
Vamos a tomar uno de los círculos y vamos a realizar una nueva vuelta. Vamos a hacer esta última vuelta, nuevamente nos vamos a colocar en alguno de los espacios cadena, realizamos una cadena, 2 cadenas, ¿sí? Esta vuelta va a ser de medios puntos, por lo tanto solo 2 cadenas y en el mismo espacio vamos a hacer un medio punto. Cadena de separación, esto lo vamos a respetar siempre. Vamos a ir al otro espacio, ¿sí? Al otro espacio cadena y vamos a hacer 2 medios puntos. Cadena de separación, voy al otro espacio y hago 2 medios puntos. Bien, cadena de separación siempre. Aquí donde empezamos va a ser nuestra primera esquina. Vamos a hacer 2 puntos simples y en el siguiente vamos a volver a hacer una esquina. Para esto vamos a realizar 2 medios puntos, 2 cadenas y nuevamente 2 medios puntos. Como verán, yo ya voy escondiendo hebras para tener luego menos hilos sueltos para esconder. Bien, aquí ya hice un lado. Voy a hacer otro lado con una cadena de separación. En el espacio hago 2 medios puntos, cadena, 2 medios puntos. ¿Sí? Ahí tengo otro lateral, cadena y ahora aquí hago una esquina. Hago 2 medios puntos, 2 cadenas y 2 medios puntos en el mismo espacio. Y de esta manera voy a ir dando toda la vuelta. Llego a lo último y me voy a encontrar, ¿se acuerdan que al principio habíamos hecho solo la mitad de la esquina? Vamos a culminar con 2 cadenas, 2 medios puntos, una cadena y vamos a picar en la segunda cadena que habíamos hecho al principio. Y aquí hago un puntito deslizado, porque si hago otro tipo de punto me va a quedar muy picudo aquí esta parte y me va a quedar deforme. Esta primera pieza la voy a hacer completa, toda la vuelta. Vamos a volver a corroborar que esto siga funcionando. Miren, queda súper bien. Que sobre en los laterales. Esta ya es la última vuelta, ¿bien? Por lo tanto voy a ir tomando las distintas piezas y voy a ir trabajando esta última vuelta. El único detalle a tener en cuenta es que el tipo de unión que elegí para estos grannies es unirlos mediante el tejido, o sea, mientras que voy tejiendo los voy a ir uniendo. Ustedes pueden elegir aquí hacer la unión que a ustedes les parezca. Tengo un tutorial en donde enseño 4 maneras de poder unir grannies, son muy fáciles. Una de esas es esta que voy a utilizar ahora, pero verán que los pueden coser, los pueden hacer medias, unir con medios puntos, como a ustedes les resulte más fácil. Por lo tanto, una pieza la van a tejer completa. La segunda van a tejer 3 laterales. Aquí yo estoy en una esquina, hago una cadena y voy a tomar entonces este otro granny y voy a pasar mi aguja por la esquina de esta forma y voy a hacer un medio punto. Luego me voy a ir nuevamente a mi granny que estoy tejiendo y voy a hacer 2 medios puntos. De esta manera completo mi esquina y ya voy a ir uniendo. Una vez que tengo esto, voy a ir nuevamente al granny completo, voy a tomar la parte de la unión donde tenemos las cadenas, voy a pasar mi hebra por ahí y voy a hacer un medio punto. Luego voy a ir nuevamente a mi granny y voy a tejer los 2 medios puntos que corresponden a este lateral. Vuelvo al de arriba, tomo la cadena y hago un medio punto. Vuelvo a mi granny, 2 medios puntos. Vuelvo a la parte superior,
hago un medio punto y aquí ya estaría en la esquina donde debería ser 2 medios puntos. La cadena, en vez de hacerla aquí, voy a hacer un medio punto tomando la esquina. Y por último, pico en el primer medio punto. En este caso tenemos cadenas. Y voy a hacer un punto deslizado. De esta manera, miren cómo queda. Ya la unión de los grannies. Parece difícil, pero es muy fácil. Fíjense en que reemplazamos la cadena de separación por un medio punto, que ese medio punto va a ir enganchado en el otro granny. Una vez que tengo esto, voy a hacer lo mismo con otra pieza. Bien, voy a tejer 3 laterales y lo voy a unir el cuarto lateral con ya esta tira que tengo aquí. Y así voy a ir haciendo todo. Así me quedó la tira, miren. Hice en total 9 de estos grannies. Les voy a pasar la medida. Unos 46 centímetros en total. Siempre depende de la vincha que ustedes tengan que trabajar, ¿sí? Ustedes van a colocar esto así y van a dejar unos 10 centímetros de más, porque luego a esto le vamos a hacer aquí arriba un nudito que nos va a llevar un poco de estas medidas, ¿sí? Mostrar la otra propuesta, que es con hilado más grueso. Vamos a comenzar con un nudito deslizado o un anillo mágico, como ustedes prefieran. Vamos a hacer cadenas para realizar entonces nuestro círculo o un anillo mágico, como les dije, y vamos a hacer similar a lo que hicimos anteriormente. Aquí hacíamos varetas, pero en este caso vamos a hacer medias varetas. Bien, hacemos 2 cadenas, 3 para separar y medias varetas, ¿sí? Miren, cadena, media vareta. Bien, no solo vamos a modificar esto haciendo medias varetas, sino que vamos a hacer menos cantidad. Recuerden que hacíamos 12, en este vamos a hacer 8 medias varetas. Y una vez que tenemos ya esa vuelta realizada, la segunda vuelta es igual a esta. Son 2 varetas, una cadena, 2 varetas, una cadena y así toda la vuelta. Después el resto es todo igual. La forma de unión, todo va a ser lo mismo. Una vez que ya lo tengo listo, en este caso utilicé 8 grannies. Recuerden, en el del lado más fino usé 9 y en este 8. Bien, una vez que tenemos entonces ya esto terminado, vamos a ir a la vincha y vamos a colocar nuestra cinta en el centro, por debajo, ¿ven? Por el lado de atrás. Y lo que vamos a hacer es un nudo. Así de simple, mira. Vamos a hacer un nudito. Ese nudo tiene que estar justo en la mitad. Una vez que tenemos el nudo, corroboren que las cintas que quedan, el lado del revés quede hacia abajo, lo mismo de este lado. Lo pueden acomodar de esta manera para que les quede bien prolijo. Y una vez que ya lo tienen así listo, preparado, vamos a ir hacia los costados y la parte de inferior lo que vamos a hacer es coserlo. Simplemente lo vamos a coser en el extremo y en el lateral aproximadamente 6 centímetros van a coser. Y así me queda, miren, cosidito. Y con esto ya tendríamos lista la vincha. Detalle, si quieren pueden pegar, ¿sí? Colocar pegamento para que esto les quede bien firme y no corran riesgo de que se les mueva ni nada a la hora de usarlo. Y otro es que este nudo es opcional, por supuesto. Ustedes si no les gusta este nudito, pueden hacerlo todo solamente con la tira
como si fuese una cinta y les queda igualmente muy bonito. Esta es una opción y la otra opción me quedó así. Espero que les haya gustado, que haya sido clara con el paso a paso y que surjan un montón de ideas y opciones que ustedes mismos pueden compartir en comentarios, quizás algunos tips o algo que quieran agregar y que pueda servir para otros en esta comunidad. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó la propuesta. Muchas gracias. Chao, chao.